Hola, ¿cómo están? De verdad, qué alegría que nos volvamos a encontrar como cada 8 días en las transmisiones de Vida Bogotá, aunque yo sé que tú de pronto las puedes estar viendo en otros horarios, en otros días, pero siempre esperamos que la estés disfrutando mucho. Mi nombre es Tu Salvo, soy el pastor de Vida Bogotá y me da mucha alegría que cada uno de ustedes esté en esta transmisión y no solamente en esta transmisión. Como hemos venido hablando en esta serie, además ya tengo público y eso para nosotros es muy especial poder tener personas que estén acá oyendo en vivo las transmisiones que tenemos en Vida Bogotá. No solamente el mensaje, también la música y espero que ustedes estén disfrutando este tiempo. Para mí la música, aunque no soy tan musical, definitivamente al estar aquí juntos, cantando y poniendo la atención a las letras, siempre será muy especial. Si tú estás por primera vez viendo una transmisión de Vida Bogotá, de verdad, esperamos que lo que escuches acá, que este tiempo que pasamos aquí juntos, agregue valor a tu vida, pero especialmente agregue valor a tu fe. Venimos en una serie, como ustedes ven, que se llama Sin Máscaras. La idea es trabajar esos aspectos de nuestra vida en donde tenemos la tendencia a ponernos máscaras. Especialmente lo estamos hablando en términos de transparencia y tenemos unos sinónimos que es integridad, transparencia, sinceridad, en donde fácilmente y puede ser varias veces al día cada uno de nosotros puede ponerse unas máscaras para actuar de cierta manera, para ver las cosas de cierta manera. Además, y como lo hemos también estado anunciando, tenemos esta serie va al mismo tiempo con lo que los niños están trabajando en sus ambientes. Entonces también al final estamos teniendo unas preguntas que la idea es que los papás que tengan hijos en edades, yo calculo, no sé, por ahí entre 3 y 80 años, entonces se pueden sentar a la mesa y poder trabajar. Creo que también sirve para que lo trabajemos con nuestra pareja, si somos casados, pero de pronto también con la familia, los hermanos, en fin, aún los amigos, si estás en un vivo group también, que puedan estar mirando estas preguntas y que nos están revisando más a nosotros, a lo que realmente nosotros somos. Esta es la segunda charla y si tú no viste la primera, yo te animo a que lo busques ahí en el canal de YouTube o también en el perfil de Instagram para que puedas tener la idea de lo que estamos haciendo en una serie. No es que si no viste la uno, hoy te vas a perder de algo, pero al mismo tiempo, al crear una serie de 4 partes, lo que estamos haciendo es que una se construya al lado de la otra. Estamos viendo un tema desde 4 puntos de vista diferentes. Por eso es tan importante que tú y yo podamos estar mucho más conectados con todo lo que estamos haciendo. Algo que nos sucede, y yo sé que ustedes lo van a mirar, cada uno de nosotros debemos tomar decisiones en nuestra vida. Y a veces esas decisiones son más relevantes o menos relevantes. De pronto yo acá tengo algunos ejemplos de lo que puede ser menos relevante. Pueden ser simplemente preguntas en las que yo puedo elegir contestar la verdad o no la verdad, que yo puedo elegir contestar con integridad, con transparencia, con sinceridad o no. Preguntas sencillas como ¿en dónde estabas? Y eso puede ser, no sé necesariamente yo estaba haciendo algo malo, pero viene la pregunta y yo puedo elegir decir la verdad. Y ustedes saben que a veces aún en preguntas tan sencillas, tú y yo podemos tener eh, esa inclinación a no ser del todo íntegros o transparentes o sinceros. Preguntas como ¿en dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué almorzaste o con quién almorzaste? ¿Terminaste la tarea? ¿Terminaste el informe? ¿Hiciste la llamada? Y pueden ser cosas que nos suceden en nuestra casa, pueden ser cosas que nos suceden en la oficina, en nuestra vida, en el estudio. Pero hay preguntas mucho más complicadas y de pronto ya se dan en unos ambientes en donde las consecuencias de la respuesta pueden ser más grandes. Y obviamente acá lo que estamos tratando de cuidar no solamente es que tú puedas ser sincero o sincera en términos de integridad, transparencia y sinceridad en la respuesta, sino obviamente en el día a día que nos permita tranquilamente poder contestar con la verdad. Preguntas como, ¿me has sido infiel? Complicada, ¿cierto? ¿Tienes los permisos legales para llevar adelante lo que estás haciendo, este proyecto, esta obra, este trabajo, en fin? ¿Estás liquidando correctamente la nómina de tus empleados? ¿Estás pagando correctamente a tus empleados? ¿Estás haciendo el uso del dinero que deberías hacer?
O preguntas mucho más íntimas, no sé, ¿tienes problemas con la pornografía? ¿Tienes problemas con la bebida? ¿Tienes problemas con la mentira? En una época en donde tenemos problemas con la idea de lo absoluto, es importante darnos cuenta y recordar que hay cosas que sí son absolutas. Los principios son absolutos. Es decir, o soy o no soy. Yo les quiero contar una historia, yo creo que ya la he contado acá en Vida Bogotá, pero me gusta, creo que ilustra muy bien esta idea de cómo los principios por un lado son absolutos, pero también cómo tú puedes estar bien en un área, bien en un principio, pero mal en otro. Una pareja llega a un restaurante, el restaurante ya lo están cerrando, ellos alcanzan a entrar como en el último turno antes de que cierren el restaurante, es un asadero de pollos, piden un pollo asado, ustedes saben que pues, se lo dan a uno en una caja, ellos toman la caja, pagan el pollo y se van. Cuando llegan a la casa, abren la caja de los pollos y se dan cuenta que en lugar del pollo o de lo que pidieron, lo que hay es como el efectivo de las ventas de ese día en el restaurante. Básicamente la historia va que tenían la costumbre en ese restaurante de que cuando ya iban a cerrar ponían toda la plata del producido del día en una de las cajas del pollo y no sé, el administrador se lleva la caja, en fin. Ellos se dan cuenta al abrir eso y el señor, el hombre, y podría ser acá cualquiera de los dos, el señor dice, tenemos que ir al restaurante a devolver esto. Y la mujer, la que estaba con él, le dice, no, no, pero pues, o sea, pues qué oportunidad, sí, nos llegó la Navidad que adelantada. Discuten un tiempo, el caso es que se terminan devolviendo al restaurante. Cuando llegan al restaurante, imagínense lo que estaba pasando en el restaurante, dónde está eso, se dan cuenta que ahora la caja que supuestamente era el dinero tiene un pollo adentro, entonces empiezan a darse cuenta, usted fue la culpa, no sé qué, miremos las cámaras, alguien vio el carro, imagínense todo lo que podría estar sucediendo y de pronto esa pareja llega con la caja y le dicen, oiga, hubo un error y el señor del restaurante dice, wow, esto ya no sucede en nuestra ciudad, esto, Dios mío, esto tendría que salir en el noticiero. Y el tipo le dice, no, tranquilo, tampoco es para tanto. No, pero ¿cómo así que no es para tanto? Normalmente todo el mundo se lleva esto y pues no te he visto nunca más. Y él, no, no, pero pues tranquilo, nosotros, pues es normal hacerlo. Y él seguía insistiéndolo y en ese momento ya está llamando y dice, yo tengo un primo que es de un noticiero, esto tiene que salir en el noticiero. Y bueno, llega ahí, ya se está haciendo todo. Y de pronto cuando ya la noticia, el reportero viene, este señor se lleva al administrador hacia un rincón y le dice, venga, venga, de verdad no hagamos esto. Pero le dice, ¿pero por qué? Dice, lo que pasa es que ella no es mi esposa. 100% honrado, pero 100% infiel. Y cuando hablamos de principios de integridad, de transparencia, de sinceridad, nos damos cuenta que de qué vale esta honradez si todo lo demás es falso. O sea, ustedes se imaginan la familia, su esposa, sus hijos como, ay, mi papá es muy honrado, pero no, es muy honrado. No, ¿cierto? Creo que es absolutamente lógico y claro para cada uno de nosotros que no es así. Como creyentes nos damos cuenta que solos tampoco podemos actuar con integridad, transparencia y sinceridad todo el tiempo en nuestra vida, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que Dios provee la solución, nos permite vivir sin máscaras en todas las áreas de nuestra vida. Nos permite estar eligiendo la transparencia por encima de todo. Si tú no eres creyente, yo quiero hacer un pequeño paréntesis y explicarte uno de los puntos centrales en términos de quién es Dios, en términos de entender la justicia y la misericordia. Cuando yo hablo de misericordia, hablo de amor sin límite de parte de Dios. O sea, ¿por qué decimos que Dios es amor y es justicia? ¿Y cómo ponemos eso en una balanza? Porque podrían ser dos aspectos totalmente opuestos en términos de los atributos de Dios. Pero yo solamente quiero tomarme un par de minutos para decir esto. Dios es justo y como es justo, nos puede dejar el pecado sin castigo. Eso es la justicia, ¿cierto?
Y eso esperamos de la justicia, que el crimen no sea impune. Por eso pensamos que Dios es justo. Pero Dios es amor. Al decir que Dios es 100% amor, entonces Dios no condena a nadie. Y a lo que vamos en términos de la deducción es que Dios no puede ser justo y amoroso, porque si es justo, tiene que castigar. Y si es amoroso, 100%, y a veces lo vemos de esa manera, entonces no castigaría. Pero lo que estamos viendo de Dios, y especialmente en Jesús, en la obra de Jesús, es que Jesús toma el lugar del agresor, del pecador, del deudor, y con su vida paga y satisface la justicia de Dios. Pero el amor de Dios se refleja en que da a Jesucristo, su propio Hijo, para que eso suceda. Por eso podemos decir que en Jesús podemos encontrar la justicia y el amor de Dios. Y por eso a través de Jesús, lo decía antes, como creyentes, podemos tener la capacidad dada por Dios a través de su Espíritu Santo, por la obra de Jesús en la cruz, para vivir sin máscaras. Esto es importante porque nos damos cuenta, entendemos que por Jesús, y quiero hacer esta énfasis, no es el esfuerzo tuyo, no es que tú lo puedas hacer, no es porque yo lo pueda hacer, no es porque lo podamos hacer, es porque ese trabajo, y vamos a mirar el pasaje, ese trabajo que Jesús hace en tu vida y en la mía, nos capacita, nos da la herramienta, las fuerzas para poder hacerlo. El Espíritu Santo nos da literalmente el poder para lograr elegir la transparencia en cualquier situación, para poder vivir sin máscaras en nuestra vida. En ese sentido, yo quiero que entendamos lo que ya había dicho en términos de la historia que conté, pero desde el punto de vista también de la Biblia. Santiago, que es el hermano de sangre de Jesús, escribe en una de las cartas, en una carta que él escribe en el capítulo 2, dice esto: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Eso, en pocas palabras, suena durísimo porque es real, en términos de que, y eso lo entendemos, si tú coges un globo, tú coges una bomba, con un solo alfiler es suficiente para explotarla. Tú no necesitas muchos, o sea, un alfiler acaba con el globo. Y lo que está diciendo Santiago es que no ser íntegro, transparente o sincero en un área de tu vida está causando efectos catastróficos en el resto de tu vida. Ahora, y para ya meternos en la parte práctica, es cómo entonces tú y yo podemos luchar o solucionar esa realidad de nuestra vida, pero al mismo tiempo no solamente como solucionarla ya, luchar, sino crecer. Y esto se convierte en esa idea de un círculo virtuoso, en donde en la medida en que tú luchas para que con el poder del Espíritu Santo, a través del amor de Jesús, puedas trabajar un área en tu vida en donde normalmente no estás eligiendo la integridad, la transparencia y la sinceridad, no solamente puedas luchar, sino cada vez fortalecerte. Y que la siguiente vez que te toque tomar una decisión entre la convicción y la conveniencia, simplemente sea más fácil tomar la decisión en términos de la convicción. Voy a tratar solamente un versículo y lo vamos a ver poco a poco. Ese versículo está en uno de los discípulos de Jesús llamado Juan, también bastante conocido. Él escribe al menos estas 3 cartas, una que se llama Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Yo sé que a veces para poner los nombres de los libros de la Biblia no es que haya una creatividad gigantesca, ¿no? Entonces, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, 3 cartas que Juan escribe a una comunidad, y esto que vamos a leer está en la primera carta que escribe Juan y se llama Primera de Juan. Está en el capítulo 1, en el versículo 9. A mí me gusta a veces hacer énfasis en esto. No es que Juan escribiera en capítulos y versículos. Eso fue más adelante que alguien organizó la Biblia, no tampoco como quisiera, habían ciertos elementos de juicio, en donde puso capítulos y versículos para que hoy en día yo te pueda decir a ti,
1 de Juan 1.9 y tú puedas ir exactamente al mismo pasaje que vamos a encontrar. Entonces, 1 de Juan 1.9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué estamos viendo acá? Y por eso quiero ir por pedacitos. Lo primero es la primera palabra, sí. Este sí es un condicional. ¿Qué es esto? Y esto es importante que lo entendamos en términos de, literalmente, de la libertad que nosotros tenemos en Jesús. Cuando se empieza con este condicional es que, primero es eso. Si tú lo haces, va a pasar algo. Y si no lo haces, pues no. Pero además es opcional. Tú puedes decidir hacerlo o no. Y sabes qué va a pasar si lo haces y sabes qué va a pasar si no lo haces. Y tú y yo podríamos decidir no hacerlo. Y lo que sucede en nuestra vida es eso, que muchas veces tú y yo decidimos no hacerlo. Pero el consejo que nos está dando Juan acá es sí, si lo haces. ¿Si haces qué? La segunda parte de este versículo, de este pasaje es: si confesamos nuestros pecados. Acá es una idea interesante y por eso a veces es importante leer lento, como yo digo, no simplemente leer y pasar. De hecho, este es un pasaje bastante conocido, yo me lo sé de memoria desde hace, no sé, 25 años. Pero acá está diciendo algo importante. Acá no es como confesar que pecamos, sino es confesar nuestros pecados, o sea, específicamente poder trabajar con Dios las áreas de la vida difíciles. De hecho, también lo voy a decir porque es absolutamente claro y para algunas personas puede ser así como extraño. De hecho, no solamente con Dios. Una de las cosas que nos ayuda a crecer en nuestra fe es poder tener al menos una persona cercana, madura en su relación con Dios, con la cual nosotros podamos ser vulnerables. Con una persona realmente a la que le podamos decir: estoy teniendo problemas con tomar decisiones íntegras, transparentes y sinceras en esta área de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque tú y yo sabemos que a veces se lo decimos a Dios y pues como que uno dice, listo, ya. Pero si hay una persona cercana que realmente te ama y es madura en el Señor y tú le cuentas algo, la primera vez te dice, oye, ven oremos y de pronto ¿por qué no miramos esto y aquello? Pero si ya yo sigo con eso, la persona me va a decir, ¿qué le pasa? ¿Sí? Trabajemos esto seriamente, es hora de tomar decisiones eh, importantes en tu vida y de alguna manera radicales, pero al mismo tiempo, y volviendo al principio de confesar nuestros pecados, y esto lo oí en alguna charla de alguna persona que dio algún mensaje, es muy difícil poder sanar y trabajar algo en tu vida que no eres capaz de ponerle nombre. Y por eso cuando hablamos acá de confesamos nuestros pecados, es importante saber exactamente qué es. No sé, ¿es mentira? ¿Es falta de transparencia e integridad en las finanzas? ¿Es falta de poder relacionarte correctamente con otras personas? ¿Es alguna adicción y cuál es? Eso, ponerle nombre a las cosas, nos ayuda a trabajarlas profundamente. Por eso es tan importante que puedas tener esos tiempos y personas cercanas. Y aún de pronto, y acá en Vida Bogotá siempre les digo, hay personas que tienen no solamente el don, sino las capacidades y el estudio para poder ayudarnos a detectar ciertas cosas que a veces nosotros mismos no podemos detectar. Pero aún hay una cosa más interesante. Acá dice la palabra confesamos. Para ti y para mí, en la época en la que estamos, confesar significa contarle nuestros pecados a Dios. O de pronto si tenemos una persona cercana, contarle nuestros pecados a Dios. Es algo que está oculto, yo se lo cuento a alguien, pero como está oculto, como nadie más lo sabe, lo llamamos confesión. ¿Sí? Entonces, de hecho, decimos, es la hora de la confesión o lo que sea, de esta manera. Pero saben, y acá es donde me encanta cuando podemos hacer las cosas un poquito más lento y tomarnos el tiempo
de estudiar un poquito la Biblia. ¿Saben esta palabra en griego cuál es? Es esta. Y como ustedes saben todos leer griego, entonces ahí les queda fácil. Pero es una palabra que sí conocemos. Ahí dice homologueo o homologeo. ¿Y es cercana a qué palabra? Homologar, ¿cierto? Y esta palabra está dividida en dos partes. Homo, que es estar de acuerdo, y logeo o logos es palabra. Básicamente acá lo que está diciendo en resumen, y esto es importantísimo, o por lo menos para mí fue importantísimo, espero que para ustedes también sea importantísimo, es usar las palabras, nuestras palabras, para ponernos de acuerdo. Por eso la palabra homologar es ponernos de acuerdo. Cuando a ti te piden en la universidad, oye, tenemos que homologar esta materia, tenemos que mirar si estamos de acuerdo con lo que tú haces y a ver si te la podemos bajar acá. Lo homologamos, le damos el valor, nos ponemos de acuerdo. Es usar nuestras palabras para ponernos de acuerdo, en este caso, para ponernos de acuerdo que eso que le estamos confesando a Dios, nuestros pecados, son pecados. Cuando yo le confieso a Dios que he mentido, para poner un pecado de esos comunes, ¿sí? Para no ponernos acá muy profundos ni agresivos. Cuando yo le confieso a Dios que he mentido, lo que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con Dios de que mentir es pecado. ¿Sí? Y eso es importante. Confesar es ponernos de acuerdo. Y acá cabe algo que se utilizaba mucho más en la antigüedad, y no sé ustedes qué tanto lo han oído o vivido. Ustedes yo creo que han oído, sobre todo estamos en un país altamente cristiano, bien sea católico o cristiano evangélico, en donde se oye la palabra credo. ¿Han oído credos? El credo de los apóstoles. A ese conjunto de afirmaciones también se le han llamado confesiones. La confesión de. Y cuando a veces dice, yo creo en esto, yo estoy diciendo, yo confieso que. Es decir, tú y yo nos ponemos de acuerdo, confesamos que estamos de acuerdo con. Eso es una confesión. Y cuando acá dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, si tú con Dios te pones de acuerdo que eso está mal, ese es el punto de inicio para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Porque Dios, ¿cómo va a trabajar en el área de la integridad, de la transparencia y de la sinceridad? ¿Cómo va a ayudarnos a quitarnos esa máscara si nosotros todavía no estamos de acuerdo que eso está mal? Y por eso el primer punto es importante. Si confesamos, y es opcional, y es condicional, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Y acá es interesantísimo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, ¿quién lo hace? Dios. Yo puedo tener una persona cercana, pero el que va a hacer algo con esos pecados es Dios. ¿Dios qué? Que es fiel y justo. ¿Se acuerdan que ya hablamos? Una palabra es justo, la otra palabra es fiel. Fiel es cercano a amoroso. Dios que cumple su palabra. O sea, justo y amoroso. Justo que no deja el pecado sin castigo. Amor que Él mismo nos da la solución a través de Jesús, para que Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos en la cruz y nosotros podemos vivir nuestra vida de una manera diferente. Dios que es fiel y justo, que nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren, de nuevo acá, estamos apenas en un versículo, pero a veces lo leemos muy rápido. Nos lo perdonará, apunta mucho al pasado. Nos limpiará, apunta al futuro. Acá, hacer esto tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo, de confesar nuestros pecados, para que Dios, que es fiel y justo, nos lo perdone y nos limpie de toda maldad. Estamos haciendo algo que arregla algo en nuestro pasado, lo que hicimos, pero nos capacita, nos fortalece para que en nuestro futuro no volvamos a caer en lo mismo. Para ti y para mí, cuando leemos algo en la Biblia, obviamente lo asociamos con algo que conocemos, y quiero centrarme un poco en esta última parte de nos limpiará de toda maldad. Nos limpiará nos suena a que se me manchó la ropa
y yo le echo detergente y la limpio y ya quedó limpia, ¿cierto? O el carro, pasé por un charco, se llenó de barro, tenía una mancha y lo limpié. Entonces es cuestión de echarle agüita y jabón. Ese no es el concepto de lo que está diciendo acá este pasaje. El concepto de lo que está diciendo en este pasaje Dios a través de Juan es: el pecado ha destruido nuestra vida en todas las áreas. Ha permeado todas las áreas de nuestra vida. La mentira, la infidelidad, la ira, el enojo, la trampa, las adicciones han acabado con nuestra vida. Y ahí llega el rescate de Dios. Pero nuestra vida está completa y absolutamente corroída, acabada. Y cuando dice nos limpia de toda maldad, se parece mucho más. Y yo sé que ustedes han visto alguna vez, aunque sea, estos programas. Y una vez Livni lo nombró en una celebración de la Santa Cena. Estos programas en donde al principio del programa sale un carro que está absolutamente vuelto nada, que se lo ha comido el óxido y que hasta tiene ratones en los muebles y todo está podrido y el motor no funciona y las llantas. ¿Sí? ¿Han visto esos programas? ¿Cierto que han visto esos programas? Y después del programa le meten una cantidad de plata y el carro queda mejor que cuando nuevo. Sí, lo reconstruyen, le hacen de todo. Eso es lo que Jesús hace con tu vida y en la mía y con la mía. Cuando decidimos confesar nuestros pecados, ponernos de acuerdo con Él en que eso está mal, confesamos nuestros pecados porque Él, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. La vulnerabilidad, y así se llamaba esta charla, o se llama esta charla, la vulnerabilidad ante Dios es la garantía de seguir siendo sensibles al pecado. Como lo hicimos la semana pasada, yo quiero terminar y voy a poner, y acá en la pantalla van a salir 3 preguntas para que tú lo puedas trabajar con tus hijos, pero acuérdate también para que tú lo puedas trabajar con tu esposa, tu esposo, con tus hermanos, con tus familiares, con los de tu Vivo Group, contigo y con Dios. 3 preguntas claras, concisas. Acuérdense que están redactadas para que las puedas trabajar con tus hijos, no sé, a partir de los 2, 3 años. ¿Qué crees que es el pecado? ¿Qué crees que es el pecado? Y si tú tienes hijos y se los puedes definir a ellos, a tu hijo de 3 años le puedes definir qué es el pecado, seguramente también lo podrás definir para tu propia vida. ¿Qué podemos hacer cuando nos hemos equivocado? Y por eso este pasaje es central, y si ustedes se lo quieren aprender, si ya se lo saben, que lo vivamos cada día. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Y qué puede pasar cuando tratamos de esconder nuestros errores? El óxido, como en un carro, si tú dejas un carro ahí parqueado, pero ya le entró el óxido, eso no es que se va a quedar en pausa. El óxido va a corroer todo. Y la próxima vez que mires ese carro, en un tiempo ya no, ni siquiera va a tener unos pedazos. Nuestra vida es así, no simplemente es como, bueno, yo estoy trabajando estas 9 áreas de mi vida, yo sé que hay una, pero esa una pues yo la dejo ahí, sigo acá bien. No, 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 va a destruir tu vida, va a destruir tu vida. A menos que confesemos nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Vamos a terminar orando y te pido que tú lo hagas y después puedas oír unos anuncios muy importantes de lo que estamos haciendo y de lo que viene en Vida Bogotá. Señor, te damos gracias por tu palabra, un solo pasaje, unas pocas palabras que expresan nuestra realidad y expresan tu amor en términos de una solución sencilla. De hecho, a veces nuestro problema es eso. Es tan sencillo que pensamos que no puede ser cierto que tenga tanto poder. Pero Señor, yo te pido que nos animes a día, algunas veces hasta momento a momento, ponernos de acuerdo contigo en lo que está mal
y pedirte que nos perdones y que nos limpies y nos restaures, porque así vamos a ser cada vez más fuertes para poder elegir la transparencia, para quitarnos estas máscaras que nos alejan de lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.